Pero no que se ponga cerca de los... Ah, muy bien. Bueno, pues hoy tenemos el placer de invitar aquí a Javier Sánchez Monedero, que viene de la Universidad de Cardiff y nos va a presentar trabajos que está haciendo allí sobre el tema de justicia social. En concreto está trabajando en un proyecto RC Starting Ground, el Data Justice, y nos va a hablar de esto y otros temas que tienen que ver, que ahora además está muy de moda, todo esto de los algoritmos, el aprendizaje automático, el sesgo y estas cosas que ocurren. Muchas gracias por venir aquí con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues como os decía, estoy en este proyecto RC. Yo tengo un perfil de ciencias de la computación, mi tesis es del área de Machine Learning y esto es un proyecto en el que tenemos una persona de ciencias políticas, una antropóloga, otra chica que es de comunicación y yo que soy de ciencias de la computación. Entonces, para empezar, el proyecto ya tiene como un perfil totalmente interdisciplinar. Voy a intentar ir rápido, esto lo he conseguido hacer en 40 minutos. No sé el perfil de conceptos de aprendizaje automático, dos o tres repasos rápidos durante la charla para entender algunas cuestiones que pasan. Y bueno, pues espero que os guste. Como decía, yo cuando apliqué ya estoy con los malditos anglicismos, cuando eché la plaza y me preparé la entrevista en marzo, en realidad había muchísimas menos cosas de las que hay ahora. En este tiempo se han creado fundaciones, institutos nuevos, la prensa ha empezado a preocuparse por esto, pero en aquel momento no había mucho, ¿no? Parecía súper novedoso. Y ahora, pues bueno, por fortuna se va debatiendo. Bueno, esta es una imagen que suele poner la directora del proyecto al principio de las charlas, porque ahora hay entre gente más bien de perfil de ciencia económica y sociología hablan del momento actual. Le llaman como capitalismo de la vigilancia o gobernanza de la vigilancia y tal como sistema de gobierno, ¿no? Donde cada vez hay más análisis de datos en torno a las personas, ¿no? y se gestiona, se decide, se contrata, se dan ayudas sociales y todo basándose en datos. Estamos en un momento de normalización de la recolección de datos, ¿verdad? Cada vez nos parece, por un lado, cada vez nos parece más invasivo, por otro lado, tenemos una actitud de mitad resignación, ¿no? Mitad aceptación. Hay textos filosóficos como este de Lina, de la directora del proyecto, que habla del realismo de la vigilancia. Y bueno, la respuesta un poco desde el activismo, desde la academia, pues pasan por seguridad, privacidad, descentralización de redes, ¿no? Y ese sería un poco así un momento, ¿no? Algunos titulares, pues los vemos en la prensa, ¿no? Sobre todo en estas áreas nos fijamos en este tipo de publicaciones, ¿no? Probablemente por la evaluación de riesgos de refugiados terroristas, ¿no? Que IBM propuso una solución. Algo en lo que mucha gente no había caído, ¿no? Cuando tu jefe es un algoritmo, ahora hay gente que no tiene un manager o un jefe en sí, ¿no? Sino que tiene un sistema software que le dice a qué hora empieza a trabajar, le premia o le castiga por su actitud como trabajador, ¿no? Esto típicamente en la economía de plataformas es muy habitual, ¿no? Pues luego hay otras cuestiones que se lanzaron sobre todo hace 2 años y han generado muchos problemas, sobre todo las relacionadas con la gestión de cuestiones sociales, ¿no? Y en Estados Unidos un juez llegó a paralizar un sistema algorítmico que asignaba los recursos de ayudas sociales porque había soluciones disparatadas, ¿no? Como personas en cama que el sistema decidía que no necesitaban 20 minutos de atención de enfermería y cosas así, ¿no? Y bueno, hay una parte bueno, iremos hablando un poco sobre esto, ¿no? Más recientemente esta semana, ¿no? Pues ayer salió en El Salto, que ya había salido antes en el diario.es y otros, que ahora mismo en la violencia de género se evalúa también con un sistema algorítmico el riesgo que tiene de morir la mujer. Es un test que se ha diseñado desde la psicología, pero bueno, como que tiene sus problemas también, al final otra vez es una medida automatizada. El año pasado pues detuvieron a un palestino porque Facebook tradujo buenos días como ataquémosle del árabe al inglés y entonces pues detuvieron a una persona por esto, ¿no? Porque la policía, en lugar de tener a alguien que hablase árabe, estaba confiando en el traductor de Facebook.
también hace una semana hay un proyecto europeo que se llama iBorder Control que quiere hacer unos sistemas inteligentes, está diseñando unos sistemas inteligentes para pasar las fronteras, y uno de los componentes es un detector de mentiras. Yo me he leído los artículos técnicos y aparte de la gente de psicología y criminología que dicen que esto es pseudociencia, todo el campo de los detectores de mentiras, la parte de Machine Learning, que es el artículo que yo me he leído, pues tiene bastantes problemas. Ejemplo, dicen que soporta múltiples trasfondos culturales y étnicos y distintos tipos de acentos, y lo han probado en 32 personas, ¿no? O sea, ¿cómo puede...? Eso no, es de risa, ¿no? Incluso si solo fuera para un tipo de acento y un tipo de expresión cultural, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? Un poco el proyecto europeo va de... ¿Cuál es la lógica que está pasando aquí, ¿no? Porque a veces es mejorar la calidad, mejorar la seguridad, pero otras veces dice, ¿y de verdad esto lo queremos en las fronteras funcionando? Tal vez la lógica sea un poco como la película de Joe Daniel Blake, que no sé si lo habéis visto, de Ken Loach, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer recortes y en lugar de hacerlos al azar ponemos una especie de dado sofisticado, porque al final este sistema lo que va a hacer es descartar a inmigrantes al azar, prácticamente, porque es muy difícil que funcione bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica aquí, no? Entonces, mi labor dentro del proyecto es un poco auditar estas técnicas. Bueno, el Big Data, he leído aquí los que investigáis estaréis cansados de oír la palabra Big Data, ¿no? Y encontré este meme por ahí, ¿no? De una vez Big Data, te reto, ¿no? Si habéis visto la peli de Pulp Fiction, al menos yo hace 2 años me venían todos los departamentos, queremos hacer Big Data, ¿no? Ahora todo el mundo quiere hacer blockchain, y te venían con una base de datos de 200, una hoja de Excel, y dice, me han dicho que hagamos Big Data, ¿no? Mi jefe del departamento de tal hospital, ¿no? Entonces, bueno, Big Data, nos movemos entre una parte de tecnología, ¿no? Tecnología de recolección de datos, y otra de análisis, de métodos de predicción y tal, y otra un poco de mitología también, que es lo que, ¿no? De como el Big Data que lo puede resolver todo, ¿no? Y que está libre, sobre todo, hay una parte cultural de alguna gente de que está libre de prejuicios humanos, ¿no? Porque es todo análisis numérico y tal. Pero es verdad que está teniendo un impacto muy grande porque está redefiniendo lo que es conocimiento. Hemos entrado en la lógica de cuantos más datos mejor, ¿no? Sin mirar un poco a la calidad, sin mirar un poco lo que representan las variables, y luego también, por supuesto, bueno, que se puede hacer no significa que se deba, ¿no? O sea, podemos extraer muchos patrones de uso o de movilidad de la gente, pero a lo mejor, bueno, habría que repensar, ¿no? Entonces, bueno, hay unos temas emergentes, ¿no? Que en la comunidad investigadora, más allá de la privacidad y la seguridad, ¿no? Que sería como lo que ha habido hasta ahora. Y bueno, algunos libros destacados serían, algunos libros destacados, pues el de Armas de Destrucción Matemática, que estaba en inglés, pues lo tradujeron, desde este año está la versión en castellano. Automatizando la desigualdad, es otro libro que ha tenido mucho éxito, que habla un poco también de estos sistemas de gestión de cuestiones sociales y algoritmos de opresión, que incluso causó que Google cambiase su sistema de recomendación de búsqueda, porque si tú ponías ¿por qué las mujeres negras? En Google, te ponía una serie de barbaridades de sugerencias de construcción, ¿no? La culpa no es de Google, la culpa es de lo que busca la gente, ¿no? Pero claro, eso no exime que haya que tomar medidas y las han tomado. Tú ya no, si volvéis a poner los ejemplos de este libro en Google, ya no funcionan. Entonces, bueno, temas emergentes y en los que hay varios proyectos europeos involucrados, pues el tema de la política y la policía predictiva y especulativa para la toma de decisiones, ¿no? Porque en cierto modo confiar en los modelos de predicción tiene una componente especulativa, ¿no? También la cuestión de la ordenación social, ¿no? De los ciudadanos, ¿no? Como depende de tus actitudes, depende de ciertos patrones de comportamiento, eres mejor o peor trabajador, en base a unos algoritmos que se les despolitiza, ¿no? Y se les da como esta pureza de las matemáticas, pero que bueno, todos sabemos que las variables vienen de lo que uno selecciona las variables que quiere, ¿no? Las mide como quiere. Esos son algunos temas emergentes, ¿no? Y los procesos de discriminación, que en Estados Unidos con la cuestión racial pues han causado mucha atención, ¿no? Típicamente en un artículo de ProPublica que hicieron un estudio del sistema que tienen automatizado de revisión de prisión condicional, pues descubrieron que había muchos más falsos negativos para las personas afroamericanas
de manera que le asignaban más riesgo de reincidencia en delitos a los afroamericanos que a los demás. Luego contaremos un poco estos ejemplos. Y luego están los procesos de exclusión. Hay un artículo que me gusta mucho que se llama El Big Data y sus exclusiones, y otro que es Preguntas críticas sobre el Big Data, que habla de si no generas datos no existen, ¿no? O sea que podemos decir, vamos a usar Big Data para reformular el transporte público, pero solo estamos recogiendo los datos de la gente que tiene un móvil inteligente con el GPS todo el día encendido y que paga con tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Y precisamente a lo mejor las personas que no tienen un móvil ni dinero para tenerlo, para mantener los datos, no están generando los datos y son las que más necesitan el transporte público, ¿no? Entonces, no quiere decir que descartemos el Big Data, pero que tampoco sea a lo mejor la única fuente de conocimiento. Me parece interesante tener estas cosas, ¿no? Yo creo que cualquier parte de la ciencia y tecnología tiene que ser constante de sus límites y de sus potencialidades. Bueno, respuestas emergentes de la comunidad académica e industrial, porque creo que se tiró el guante y lo han recogido más las empresas que los políticos de momento. Pues soluciones técnicas a los sesgos de género, sesgos de discriminaciones raciales, aumentar técnicas de auditoría de los algoritmos y modelos de caja negra. Y luego también otra más en torno a éticas de datos, ¿no? Y más un poco a solucionismo tecnológico. Claro, la apuesta un poco del proyecto es que tal vez si solo nos centramos en el componente técnico estamos un poco neutralizando o despolitizando los problemas. O sea, porque yo arregle el sesgo algorítmico de la herramienta de revisión de prisión condicional, no estoy solucionando las desigualdades de base o una serie de conductas que hacen que haya muchísimos más afroamericanos en las cárceles de Estados Unidos, ¿no? Entonces, está bien arreglar las herramientas, pero hay unas causas detrás, ¿no? Y a veces puedes hacer que con la herramienta enmascares el problema, ¿no? Y parece que lo neutralice y que no exista. La propuesta del proyecto, que la podéis ver en la web, se basa en 3 tipos de casos de estudio que vamos a tener como distintas componentes de análisis. Mi labor es más de auditoría tecnológica y propuesta de buenas prácticas, soluciones a nivel de diseño, pero luego habrá también análisis a nivel de político, con entrevistas con los decision makers, son los políticos también, bueno, un poco los técnicos que deciden, pero también con la sociedad civil. Entonces, bueno, pues en el comité de consejo del proyecto hay gente de la sociedad civil y también de algunos de industria y tal. Y los 3 ejes temáticos son control de fronteras, inmigración y sobre todo con énfasis en refugiados, refuerzo del sistema judicial y policía predictiva y trabajadores de bajo salario. Son temas candentes ahora mismo, ¿no? Como os decía, o sea, ahora mismo el riesgo de la violencia de género se está haciendo con un algoritmo, ¿no? Están haciendo todos estos procesos experimentales de controles inteligentes de fronteras y bueno, y qué decir del aumento de la precariedad y de la economía de plataforma y cómo la tecnología está moldeando las relaciones laborales y cómo se trabaja. Bueno, introducción. ¿Alguien tiene conceptos de aprendizaje automático aquí? Sí, todos los tendréis, ¿no? Multidisciplinar, o sea, que igual. Sí, muy bien. Pues unas pinceladas que las tengo aquí. Me gusta mucho esta transparencia porque cuando tú dices estoy haciendo una tesis en el aprendizaje automático, ¿no? Lo de la sociedad piensa que hago, ¿no? Que es fabricar un montón de robots que tomarán el control del mundo, ¿no? Lo que mis amigos piensan que hago, que es estar haciendo bromas con robots. Lo que mis padres piensan que hago, que sería que estar con un montón de ordenadores gigantes ahí en una sala. Lo que otros compañeros de la carrera piensan que hago, que es estar todo el día con matemáticas que nadie entiende. Me gusta esta, que es lo que yo creo que estoy haciendo, ¿no? Porque tiene aquí como el hiperplano del SVM. Sí, yo creo que estoy trabajando en un espacio de Hilbert, creo que no tengo ni... Y lo que al final hago, ¿no? Que es importar un módulo de scikit-learn y darle a entrenar y predecir, ¿no? Bueno, esto sería como una visión de mitos y realidades del aprendizaje automático, así. Pero bueno, así en resumen, podríamos hablar de programación tradicional. Por ejemplo, si queremos hacer un filtro de spam, tendremos que hacer a mano una serie de reglas, ¿no? Por ejemplo, si el email contiene la palabra Viagra, lo marco como spam, ¿no? Si contiene Rolex réplica, lo marco como spam, ¿no? Y tendremos que hacer un montón de reglas así.
el enfoque del Machine Learning es más bien, bueno, voy a dar una serie de patrones etiquetados, una serie de correos que he marcado como spam o como no spam, ¿no? Y voy a entrenar un clasificador que aprenda a distinguir unos de otros, ¿no? Y esto es un proceso iterativo donde se va reduciendo un error, cambiando el modelo para intentar minimizar al máximo el error, ¿no? Hasta que se converja un punto. Y luego, pues se usa este modelo para etiquetar si el correo es de spam o no. Ese sería un buen resumen. Claro, la parte interesante de aquí es que, como nadie lo está programando, hasta ahora, entre comillas, se asumía que esto estaba libre de sesgos humanos, ¿no? Porque, bueno, yo estoy aprendiendo de los datos, es mejor, va a ser más justo un modelo matemático evaluando a una persona para la ayuda social, ¿no? O para la prisión condicional, para la revisión de la prisión condicional, que una persona. Pero veremos que no es tan así, ¿no? Y luego, además, pues bueno, habría que hablar de que los modelos que se generan aquí son mucho más difíciles de auditar y de entender lo que están haciendo, ¿no? Que la programación tradicional. Entonces, bueno, dos anotaciones. ¿Qué es aprender? Pues aprender no es tanto a veces como nos podría parecer. Aprender es simplemente, bueno, imaginarnos un problema de predicción, ¿no? Por ejemplo, ciudades de España y porcentaje de pisos de Airbnb, ¿no? Podría ser una buena variable para averiguar el precio al menos de un barrio. Tenemos una variable independiente, que sería el porcentaje de pisos de Airbnb, ¿no? Y una dependiente que intentamos predecir en base a la dependiente. Pues aprender significa encontrar un modelo matemático, en muchos casos, que se vaya ajustando a esos datos, ¿no? Como en este caso, paso tras paso y modificando los parámetros del modelo, en este caso la pendiente de una recta, para encontrar el mejor ajuste posible al modelo, de manera que cuando aparezca un nuevo patrón, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues lo mapeemos a calcular el precio de salida. Esto sería un resumen muy grande de una tarea de predicción con aprendizaje automático. Pero aquí hay varias cuestiones, ¿no? Están las variables dependientes, o sea, qué información representan, cómo se miden, quién las produce, cuál es la función de error que nos mide, que nos guía el aprendizaje, y luego, o sea, la función de objetivo, perdón, y luego está cómo evaluamos que lo hemos hecho bien. Hay otra cosa que suele pasar dentro de los métodos, aquí un ejemplo muy tonto, pero nos va a ayudar a entender unas cosas que pasan después, unos problemas que tenemos después. Si yo os digo, intentemos clasificar estas dos clases, ¿no? Esta es la clase positiva y la clase negativa, por ejemplo, ¿no? Con una línea recta, esto resulta imposible, ¿no? Pero si hacemos una transformación matemática no lineal, como elevar al cuadrado, pues ya sí que podemos dividir por una línea recta, ¿no? ¿Por qué pongo esto aquí? Porque esto es una de las cosas que hacen muchos métodos de aprendizaje máquina. Hacen transformaciones no lineales de los datos en unas capas iniciales, ¿no? Y luego, en las capas finales, pueden dividir las clases con una línea recta. Esto es el principio de las máquinas de vector soporte, ¿no? O en el deep learning también pasa esto. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Si miramos a las distancias entre patrones, ¿no? Aquí serían todas iguales, pero vemos que se van alterando, ¿no? Ahora estos patrones de aquí están más compactados y los otros están más dispersos. Luego veremos por qué he contado esto. Bueno, tareas de aprendizaje automático. Pues todas estas están ahora mismo entrelazadas en nuestra vida, ¿no? La predicción que ya le he contado, motores de búsqueda y recomendación, aprendizaje de reglas de asociación, por ejemplo, esto se usa en los supermercados para hacer estudios de consumo, ¿no? ¿Qué patrones comunes hay entre las cestas de la compra, qué productos se compran juntos, ¿no? Y así luego los pones en sitios distintos en el supermercado y la gente los recorre. Agrupamiento, ¿no? Que es estructuración de datos, se usa mucho en Twitter, ¿no? Con trending topic, agrupar comunidades. Procesamiento de lenguaje natural, tenemos todos los traductores, pero incluso vemos que ahora Google te hace resúmenes de las reseñas, ¿no? Esto desde hace poco. Bueno, y un montón de ejemplos, ¿no? ¿Dónde podríamos poner el estado del arte? Hay por ejemplo, aprendizaje multimodal, ¿no? Mezclar texto con imágenes y tal. Este es un ejemplo de un curso que fui el año pasado de Deep Learning, que es como vamos a hacer una red neuronal que describa imágenes, el contenido de una imagen de forma creativa, y le vamos a enseñar a que lo haga con el estilo de novelas románticas del siglo XIV, inglés, ¿no? Y entonces, pues aquí le ponen a los tipos del sumo y dice la red neuronal, había un hombre sin camiseta. Esto es como una expresión vulgar, que ahora no me acuerdo qué significa, ¿no? Dice, bueno, lancé una maldición cuando él intentó besarme sobre el hombro.
Él quería estrangularme considerando lo guapo que sería una vez me hubiera quitado mis calzoncillos, ¿no? A ver si se los pusiera. Pues esto es un ejemplo del estado del arte, ¿no? En realidad, esto es un ejemplo, tenéis el código aquí, de generar historias a partir de una imagen. O sea, esto del ejemplo de predecir una variable con otra que ponía antes, ¿no? A generar un texto describiendo, y además con un estilo concreto, pues hay un salto muy grande. Bueno, vamos a ver por qué o cómo las máquinas reproducen prejuicios. O sea, ¿cómo aprenden a discriminar las máquinas? ¿Por qué decimos que un modelo es racista o porque está sesgado respecto al género? Bueno, pues esto se puede producir sobre todo a nivel de datos. Por ejemplo, porque tengamos una muestra sesgada, ¿no? En el ejemplo este de evaluación de riesgo de reincidencia en delitos, pues hay distintos grados, ¿no? De más improbable a más probable, y este es el histograma para los afroamericanos y este es el histograma para los no afroamericanos, ¿no? O sea, ya de partida la probabilidad a priori de que siendo blanco te asigne un menor riesgo es mayor, ¿no? De manera que está claro, o sea, es fácil que el modelo resultante acabe sobreestimando el riesgo de estas personas. Que la muestra esté contaminada. Esta es una imagen de IT Crowd, no sé si os gusta la serie esta, a mí me encanta. O sea, que tenemos a un señor como este contratando a gente, ¿no? Como ha hecho Amazon, ¿no? Y luego entrenamos un modelo matemático y decimos, ya está libre de prejuicio humano, basándonos en ¿qué? En datos que han generado humanos, ¿no? ¿Qué le ha pasado a Amazon? Que han retirado, en septiembre salió una noticia, Amazon ha entrenado un modelo para filtrar automáticamente currículum, ¿no? Y ha resultado que siempre prefería a los hombres que a las mujeres en el proceso de contratación. Cuando han auditado el modelo han visto que el modelo, aunque no ponga, porque en Estados Unidos en el currículum no puedes poner ni foto, ni origen étnico, ni edad, ni nada que te pueda discriminar, está prohibido por ley. Pero el algoritmo de procesamiento de lenguaje natural aprendió que la gente que había usado unas expresiones más masculinas en el currículum, como capacidad de liderazgo, me gustan los desafíos, tal, eran las que más contrataba Amazon. Y esto lo ponían sobre todo los hombres. Total, han tenido que cancelar el proyecto porque ha resultado, claro, al final lo que ha revelado es que tenía unas prácticas de contratación sesgadas, ¿no? Y lo que ha hecho el algoritmo ha sido reproducirla incluso cuando habías quitado esa información, porque hay variables que pueden correlar o que pueden hacer de proxy para estas variables sociales que queremos evitar que se utilicen. Puede haber variables que estén limitadas, como por ejemplo, o que signifiquen algo distinto para los grupos. Lo típico, los inmigrantes van más a urgencias. Claro, si no tienen tarjeta de la Seguridad Social ni médico de cabecera, ¿a dónde van a ir? A urgencias, ¿no? Entonces, la variable de ir a urgencias no significa lo mismo para los que tienen la tarjeta de la Seguridad Social que para los que no la tienen, ¿no? Entonces, cuando vayamos a sacar conclusiones de esto, o cuando vayamos a hacer un modelo de predicción de quién es más frecuentador de urgencias, es que a lo mejor estas variables no significan lo mismo para los subgrupos y vamos a tener conclusiones sesgadas, ¿no? También está la cuestión de tamaños muestrales, ¿no? Puede haber distintos colectivos subrepresentados en la base de datos y que cuando hagamos un ajuste de los modelos el error esperado en las estimaciones sea mayor para estas clases subrepresentadas que para las otras, ¿no? Este es un ejemplo de... no me acuerdo, creo que eran ajustes con procesos gaussianos, ¿no? Entonces como que ponían el margen de error en generalización que se esperaba del ajuste del modelo a cada uno de los subgrupos, ¿no? Y bueno, esto es un principio básico de estadística, ¿no? A más muestra, menor error muestral y más proximidad al estimar los parámetros de la población. Luego está el problema de las variables proxy. Podemos quitar toda esta información que no recogemos en los formularios, pero puede haber variables que sean proxy de esto. Probablemente en Estados Unidos y también aquí el código postal y el salario correlen con variables raciales, ¿no? O étnicas. O sea, no hace falta ser muy listo para saber que ciertos códigos postales conducen a ciertos tipos de poblaciones. Esto pasa en salud, ¿no? En salud dicen el código postal es más importante que el genético como predictor de tu esperanza de vida. Sin embargo, investigamos mucho más en medicina de alta precisión que en determinantes sociales de la salud, ¿no? Luego está el tema del diferente comportamiento de las variables para cada grupo, un poco relacionado con el de variables limitadas. Esto es
un algoritmo de admisión en universidades estadounidenses, ¿no? Dice, bueno, podemos tener esta comunidad con ejemplos positivos y negativos y luego esta otra con estos ejemplos positivos y negativos, ¿no? Y decimos, bueno, es que el margen de decisión igual hay que situarlo distinto para los dos subgrupos, ¿no? En este caso, el número de tarjetas de créditos y un ranking, o sea, una puntuación en un test intelectual. Este sería el típico ejemplo también con población afroamericana que va a tener menos tarjetas de créditos que las otras, ¿no? Claro, esto es lo típico de diferencia entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Porque ellos dicen, tenemos este problema porque, claro, pero ahora lo vamos a arreglar porque ponemos distintos umbrales y tú dices, bueno, y tenemos que poner la tarjeta de crédito como criterio de admisión a una universidad, ¿no? Como que a veces la gente se mete solo en el problema técnico del modelo matemático y se olvida de todo lo que hay por detrás, ¿no? Bueno, otros problemas de estos métodos, ya que hemos aprendido de dónde pueden aprender los prejuicios, es los bucles de retroalimentación. Esto es un ejemplo de... Hay una herramienta de predicción de crímenes en Estados Unidos que se llama PredPool, se usa en 60 y pico condados. Y, por ejemplo, en Oakland, en California, ¿no? Entonces, la idea de esta herramienta es que en base a los históricos de crímenes, le dice a la policía a las 8 de la mañana dónde tienes que ir durante este día para detectar, descubrir estos crímenes, ¿no? En este caso de venta de drogas. Entonces, este es un mapa que hace de puntos calientes que hace la herramienta sobre Oakland, ¿no? Dice aquí es más improbable, aquí es más probable que haya crímenes. Entonces, resulta que estos autores dicen, bueno, vemos dos problemas en la herramienta. Uno, que la herramienta se actualiza con su propia información, ¿no? De manera que si manda a la policía aquí y esto se añade a la base de datos, la probabilidad de que los mande al día siguiente es todavía mayor, ¿no? Pero tiene otro problema, dicen, bueno, ¿y qué tal si hacemos un modelo de patrones de consumo de droga con los datos demográficos que tiene la policía? Vamos a hacer ahora el mapa, ¿no? Y ahora resulta que en realidad droga se consume en todas partes, pero ya os podéis imaginar qué grupo étnico es predominante en este punto, ¿no? Entonces, este es el tipo de auditorías que se están haciendo, porque además en este caso no hay tampoco una base de datos de verdad en la que confiar, ¿no? No sabemos cuántos crímenes hay, solo sabemos los crímenes que la policía recoge, pero hay más que se producen, ¿no? Y aquí si el crimen es consumir droga, el mapa es muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, este es un artículo también muy interesante y luego hay una propuesta de solución para evitar estos tipos de bucles que han hecho en una conferencia el año pasado. Bueno, también es interesante. Bien, ahora vamos aquí a una parte que a mí me fascinó cuando empecé a estudiar, porque de primera yo decía, vale, la base de datos está sesgada y tiene un seco y el algoritmo lo reproduce, ¿no? Pero ahora lees y dice, no, es que no lo reproduce, sino que lo amplifica. ¿Y cómo es que lo amplifica? Pues resulta que si tenemos la base de datos sesgada, por ejemplo, una base de datos de imágenes y descripciones, donde hay fotografías de mujeres y de hombres en la cocina, por ejemplo, ¿no? Y en la base de datos hay más mujeres en la cocina que hombres normalmente. Pero luego además, en cuanto a actividades, hay más imágenes de hombres arreglando cosas, haciendo trabajos de albañilería, y hay más mujeres cocinando o haciendo las compras. Bueno, pues por como aprenden los modelos de redes neuronales, por estas transformaciones no lineales que os contaba antes, en las cuales se intenta separar al máximo todas las etiquetas y de manera que se mejore el margen de generalización, las etiquetas mujer y hombre, que en la base de datos, digamos, estarían a una distancia, dentro del modelo matemático acaban a más distancia todavía. Y por otro lado, como además se les asigna más probabilidad cuando es todavía más a nivel tanto a nivel interno como en la salida del modelo tenemos este aumento de distancia. En este caso, pues hay una foto de una chica haciendo lo mismo que un chico, ¿no? Que lavándose las manos en el grifo, y la red neuronal dice, aquí hay una mujer cocinando, ¿no? Y aquí hay un hombre arreglando el grifo. Esto es un ejemplo de discriminación de género en aprendizaje multimodal. En este artículo la identifican y luego tienen una forma de corregirla a nivel de algoritmo de aprendizaje para minimizarla.
Bueno, ya llevamos media hora, así que me voy a saltar... Bueno, ¿cómo evaluar la imparcialidad? En realidad me voy a centrar básicamente en esto. La mayoría de trabajos hasta ahora, para descubrir que el modelo está sesgado, lo que hacen es las mismas métricas que usábamos de falsos positivos, falsos negativos y demás, empezar a representarlas respecto a sus grupos, no solo respecto a... dice, no, es que esto, el porcentaje de aciertos del 90%, ¿no? Dice, bueno, pero de aciertos para los afroamericanos, los asiáticos y los caucásicos, ¿no?, que le llaman en Estados Unidos, es el mismo, ¿no? La tasa de falsos positivos y falsos negativos es la misma, ¿no? Entonces empiezan pues, una forma sencilla de averiguar el sesgo, simplemente observando la salida del algoritmo. Pero bueno, luego comentaremos un poco más esto. Vale, a donde quería llegar, hagamos como hagamos la evaluación, al final esto responde a un criterio de más alto nivel. Si estamos diseñando la revisión de la predicción condicional, un falso positivo significa que alguien inocente sigue en la cárcel, ¿no? Pero también un falso negativo significa que alguien que puede reincidir violentamente se le da, ¿no? Entonces, esto solo se puede hacer de mano con los expertos, no puede ser, hay muchos artículos de nuestra área que alguien coge una base de datos de no sé qué y acaban sacando unas conclusiones o diciendo ya está el modelo listo, ¿no?, sin haber tenido una interacción real con la gente que implementa luego estas políticas. Así que llegamos un poco a que la discriminación no tiene un abordaje único, ¿no? Tiene que ser... Las propuestas que van haciendo, esto es de un tutorial en el NIPS que os recomiendo, es muy interesante, va a hacer un recorrido desde el derecho y luego ya se meten en cuestiones estadísticas ya más complejas y acaban concluyendo que cuando hablemos de ética, justicia social y tal en sistemas automatizados tenemos que ir a cuestiones específicas del dominio, ¿no? Porque depende del potencial impacto, de qué son los subgrupos y bueno, y que además es específica de cada variable, ¿no? Además, por ejemplo, ya el hecho de decir que el género es binario ya tiene unas connotaciones, ¿no? Hay mucha gente que se puede sentir excluida. Y bueno, las propuestas formales de arreglar algunos de los métodos básicamente se basan en la paridad estadística, que es un poco que la probabilidad, por ejemplo, de falsos positivos, o sea, la probabilidad de acierto para cada una de las clases, esto es lo que dice esta ecuación básicamente, pues más o menos tengan el mismo ratio, ¿no? Y estén equilibradas. Pero hay un montón de definiciones en torno a la paridad estadística. ¿Qué pasó con el tema de la justicia? Claro, el periódico este dijo, la herramienta es racista y contestó la empresa, no, nuestra herramienta tiene la misma tasa de verdaderos positivos para el colectivo afroamericano que para el otro. Y claro, los otros decían, ya, pero es que la tasa de falsos negativos es distinta, ¿no? O sea, sobreestima el riesgo, ¿no? Entonces, claro, son dos nociones de justicia que son compatibles matemáticamente, ¿eh? Y que en las dos todo el mundo puede tener razón. Y ahí se quedó. Rápidamente, algunas soluciones. Hay algunas propuestas de arreglar estos problemas de sesgo algorítmico, por ejemplo, en procesamiento con las redes adversarias. Se intenta aprender representaciones de las variables que eliminen, por ejemplo, la relación de las variables proxy. Esto es uno de los trabajos. Otro es calibrar los umbrales de clasificación, que ya lo he contado. Dice, bueno, pues sabemos que el sistema queremos tener la misma salida, la misma cantidad de grupos étnicos admitidos en la universidad, pues pongamos distintos umbrales si no se puede arreglar de otra forma. O, por ejemplo, a nivel del algoritmo de aprendizaje. Normalmente Uy, esto me ha fallado el látex aquí. Había puesto así el símbolo. Normalmente la función de error que mirábamos hasta ahora era solo cómo nos equivocamos al predecir las etiquetas, pero por ejemplo le podemos añadir un término de regularización que sea el error, la diferencia del error entre los distintos subgrupos, de manera que cuando el algoritmo esté aprendiendo, el modelo en el que se termine acabe equilibrando eso, ¿no? Pero claro, para mí esto al final es más una cuestión casi de test de calidad que de justicia, ¿no? O sea, como que no acabo de todavía tener una posición clara, ¿no? Y de hecho el debate que hay en la conferencia ahora en enero que le llaman de ecuanimidad, auditoría y transparencia de sistemas inteligentes va un poco más también por ir abriendo progresivamente el análisis y lo que se entiende por justicia y ética, ¿no? Bueno, ya estamos casi terminando, así que
vámonos a las conclusiones, ¿no? Bueno, como decía, tenemos situaciones técnicas, podemos tener situaciones técnicas en las que todo el mundo tiene razón, con lo cual la idea está también de nuestro rol como creadores de modelos objetivos, pues yo creo que sin los expertos no vamos a ninguna parte. También está la cuestión de, ¿puede ser justo un algoritmo que se equivoque? Y esto tiene que ver mucho con entender cuál es la tarea de Machine Learning. Por ejemplo, en el caso de la evaluación de prisión condicional, no está prediciendo que haga un crimen. Está prediciendo que la policía le detenga haciendo un crimen. Y eso es muy distinto. Esa tarea de predicción es totalmente distinta, porque la policía para muchísimas más veces más por la calle a los afroamericanos y a los hispanos que a los caucásicos, ¿no? Entonces, muchas veces no entendemos ni las variables ni tampoco lo que está optimizando realmente el algoritmo predictivo. ¿Podemos progresar socialmente con aprendizaje estadístico que siempre va a ser conservativo? Esto también sería una cuestión interesante, ¿no? Si tenemos un montón de textos con sesgos de género, si tenemos una base de datos de contrataciones del pasado, ¿podemos progresar socialmente? No sé, son preguntas interesantes, ¿no? Para hacernos. ¿Es imprescindible tratar diferente a los subgrupos para llegar a una ecuanimidad? También sería una buena pregunta, ¿no? Porque yo inicialmente diría, borremos todas las variables que tengan que ver con grupos étnicos, género, tal cual, ¿no? Pero entonces no podríamos usarlas para compensar el sesgo de la base de datos, ¿no? Aquí hay cosas interesantes, hay una propuesta de aprendizaje con información privilegiada, que es como vamos a usar estas variables en entrenamiento pero no en generalización. Bueno, alguna propuesta hay. Bueno, puede haber sistemas de reconocimiento facial justos. Microsoft arregló este año que se confundía siempre con la gente de piel oscura, ¿no? Total que ahora la gente candidata a ser deportada la identifica mejor que antes, ¿no? Entonces, claro, cuidado con lo que arreglan, ¿no? En fin, bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero me parece que es interesante, porque esto nos da también, como académicos y como investigadores, nos da oportunidades de repensar lo que estamos haciendo, ¿no? Y de darle como otra dimensión, ¿no? a los sistemas. Y bueno, así como propuestas, comunidades no necesariamente enfrentadas, ¿no? Hay una así como más de ética y Big Data, inteligencia artificial, de intentar crear como estos principios universales. La ACM desde el año 92 no había actualizado el código de buenas prácticas y código ético, lo actualiza este año, o sea, imaginaros todo el tiempo que iba retrasado. Y luego están otras más de abajo arriba, ¿no? Que está el tema este del Data Justice, que hay varios autores trabajando en esto. Luego están también otros que hablan de Design Justice, como, bueno, si hacemos un diseño colaborativo entre distintos colectivos implicados por estas herramientas, probablemente acabemos con un diseño de una herramienta más justa que si no las tenemos en cuenta. Y también a la hora de que entendemos. Bueno, si queréis saber más, la página web de mi grupo de investigación, la conferencia de Fairness and Accountability and Transparency in Machine Learning, que es FAT Conference. Esta web me encanta, es una asignatura de la Universidad de Seattle, se llama Calling Bullshit, ¿no? ¿Cómo lo traduciríamos? Como llamémoslo mierda o algo así. Y desmontan muchos, pues por ejemplo, estos sistemas que dicen, hemos hecho un algoritmo que detecta que alguien es criminal o no solo con la fotografía, ¿no? Al final lo que detecta es que está triste o no, porque las fotos de los criminales se las han echado en comisaría cuando los han detenido y las de los no criminales las han cogido de internet, ¿no? Entonces, claro, la tarea que resuelve el Machine Learning no es si es criminal o no, si tiene una sonrisa puesta o no. Normalmente cuando estás en el calabozo, pues, bueno, no sé, a lo mejor algún psicópata no está triste, pero en general la gente pues se le cambia la expresión, ¿no? Este instituto que hay en Nueva York está sacando cosas interesantes, como por ejemplo anatomía de una inteligencia artificial. Si vemos la inteligencia artificial como infraestructura, la cosa adquiere otra dimensión, ¿no? Y aquí tiene un ensayo súper interesante, ¿no? Tiene una dimensión como más desde los minerales, las bases de datos de entrenamiento, los ingenieros tal cual, más de abajo arriba desde lo físico, y luego a nivel salarial, ¿no? Desde los esclavos que hay recogiendo minerales en el Congo hasta Jeff Bezos, ¿no? O sea, los niños de aquí necesitarían creo que era 700.000 años para ganar lo que gana Jeff Bezos en un día. Entonces, si añadimos la cuestión ambiental de relaciones humanas y tal, o
se vuelve interesante. Y además lo curioso es que la mujer esta trabaja en Microsoft, porque igual esto me lo podía esperar, ¿no? Como que me sorprende más como que venga de ahí, ¿no? Si fuera más desde el mundo académico, desde algún colectivo activista. Pero bueno, en Microsoft tienen ahora un grupo trabajando estos temas también. Bueno, y Google también. Pero es interesante. Ellos lo que dicen es, tenemos el altavoz de Alexa, ¿qué se desencadena cuando yo digo, Alexa, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Ahí se desencadenan muchas cosas, ¿no? Se desencadena sistema de procesamiento de voz, sistemas meteorológicos, un montón de bases de datos distribuidas que se consultan, un error que se... Bueno, un montón de gente en Filipinas que hay etiquetando frases, ¿no? Que no sé si conocéis el Mechanical Turk de Amazon. Amazon tiene una API humana de gente que tú las puedes usar como una API de programación, pero en realidad hay un montón de gente en países etiquetando a mano fotografías o voz o lo que sea. Entonces tú las usas como persona, como servicio, en lugar de software as a service. Es un poco maquiavélico, ¿no? Y le han llamado Mechanical Turk por una historia que cuentan aquí, de una... Creo que era una máquina de ajedrez inteligente que habían hecho en el siglo XVI, pero que en realidad tenía un señor dentro jugando al ajedrez, ¿no? Y le llamaban el Mechanical Turk a la máquina esta. Bueno, sí, este tutorial es muy interesante, el del NIPS del año pasado. Además, bueno, prácticamente puede ser casi la conferencia más prestigiosa en mi área, o en la vuestra, o de las más, ¿no? Y luego otra charla de Keith Crawford que hizo una cosa que a veces hemos dicho mucho los ingenieros, ¿no? Yo soy solo un ingeniero, ¿no? Como que te desentiendes un poco de lo que está haciendo, para lo que se usa tu herramienta. Y es muy interesante. Además la introduce Christopher Bishop, el autor del famoso libro de reconocimiento de Machine Learning. No sé si habéis leído, pero bueno, es como un libro de cabecera de Machine Learning. Demasiado estadístico para informáticos, tal vez. Pero vamos, que también como que este hombre en la Real Academia de la Ciencia Británica presente una charla sobre este tema, pues también le da otra relevancia, ¿no? Pues ya está, esto es todo. Espero que, sí, más o menos, ¿no? 40-45 minutos, espero que hayáis aprendido y ahora podemos hablar un poco de lo que he expuesto.